de Derecho Laboral de la Universidad Autónoma de Madrid. Conoces muy bien este territorio, así que queremos hacerte algunas preguntas sobre los objetivos. El primero y el más claro era crear empleo. Ahí estamos viendo, fíjate, desde que comenzó, se puso en marcha la reforma laboral, poco antes había 5,3 millones de parados, un 23% en tasa, y ahora mismo hay 6,2 millones, 27%. La fuente es la encuesta de población activa. Si preguntamos si funciona y si el objetivo era crear empleo, ahí vemos las cifras. No era, efectivamente, si el objetivo era ese, ha fracasado abiertamente. Y lo que importa es la creación de empleo, la creación de empleo neto. Las listas del paro a veces son ciegas y sordas o nos pueden confundir el efecto, pueden producir un efecto óptico verdaderamente interesado. Antes mencionabas el tema de junio, de verano, de lo estacional, que es el último dato que hemos conocido y por eso te hemos invitado también, pero ¿qué pasará en noviembre? Mucha gente dice, bueno, consigo un trabajillo ahora en verano, pero en noviembre ese dato, sin ser adivinos, puede que no coincida con el de ahora, claro. Si viéramos, de hecho, las gráficas de coyuntura laboral, veríamos claramente cómo se marca esa tendencia de forma constante a lo largo de todos los años. De forma constante, por cierto, no solamente en periodos de crisis, sino también en periodos donde ha habido expansión económica. De manera que el que crezca el empleo en los meses de verano es algo permanente en nuestro mercado de trabajo, al mismo nivel y en proporción casi exacta con los que se destruyen a partir del otoño. Es que nuestro tejido productivo es estacional. Hay mucha hostelería, hay mucho comercio. Del turismo. Exacto, depende muchísimo del turismo. Un objetivo era clarísimo, el de crear empleo, y estamos viendo que con los datos todavía cuesta creerlo. Pero hay otros dos conceptos que repite habitualmente el Gobierno para defender los efectos positivos de su reforma laboral. Vamos a ser más flexibles y vamos a ser más competitivos. ¿Pero qué significa eso para un trabajador? Para entenderlo, un equipo del Objetivo se ha ido hasta Renault, la empresa que el propio Gobierno, Rajoy, usa como ejemplo de su reforma laboral. Aunque lo van a escuchar allí, no están muy de acuerdo con que les conviertan en un ejemplo. Miren. Arrancamos motores rumbo a la industria del automóvil. Viajamos a Valladolid. Queremos saber de qué habla el Gobierno cuando pone a esta empresa como ejemplo a seguir. Empresas automovilísticas como Renault. Ahí está el plan de Renault. ¿Por qué dijeron que iban a crear 1.300 puestos de trabajo y a fabricar nuevos coches? Buscamos las respuestas a pie de montaje. ¿A cambio de qué Renault se queda y crea empleo en España? Sus responsables nos definen la clave para engrasar la máquina del empleo: la competitividad. Lo que queremos es comprar más barato, fabricar más barato, y para fabricar más barato tenemos que mejorar nuestros procesos. Consiguen rebajar costes acercando proveedores a la fábrica y también a través de un acuerdo con los trabajadores. Acuerdo en el que entran en juego, por ejemplo, el dinero y los horarios. Flexibilidad interna. Flexibilidad es adecuarte o ajustarte a determinados momentos las necesidades que tiene la empresa a cambio de otras cosas. Más empleo estable a cambio de 3 jornadas de más trabajo al año, una categoría laboral con un sueldo menor durante 1 año y medio y una rebaja de algún complemento salarial. ¿Demasiados sacrificios? Había elementos que pesan más en este sentido, como puede ser el futuro o asegurar el futuro de 8.000 familias. A ello se suma el compromiso de 1.300 nuevos empleos en las plantas que Renault tiene en España. Todo gracias a un diálogo que la reforma laboral pone al borde del abismo. Reformas como la laboral era la que habían motivado la decisión de Renault de instalarse allí. La reforma laboral no posibilita ni el diálogo social ni la negociación colectiva. Hace una imposición de una de las partes, con lo cual es completamente contraria a la negociación colectiva que practicamos en empresas como Renault desde hace años. Hemos basado prácticamente todo lo que hemos hecho sobre el convenio que tenemos firmado con los trabajadores. Aunque los pactos para una mayor flexibilidad son para algunos el camino hacia un trabajo más precario. Todos quieren ser más competitivos que su vecino, que trabajemos más, cobremos menos, pero eso no, al final no es bueno, porque si un trabajador no tiene poder adquisitivo, no se va a comprar un coche. Y si no se compra un coche, pues no venderemos coches. Por ahora, la producción sigue. En los últimos meses han incorporado a 600 trabajadores para fabricar un nuevo modelo. Y por primera vez desde 2007, aquí han creado un nuevo turno de trabajo. Pues ser más flexible, ser más competitivo es un mantra que hemos escuchado últimamente mucho a los miembros del Gobierno. Yolanda Valdés es catedrática de Derecho Laboral y le estamos preguntando sobre este tema. Lo que cualquiera puede entender desde fuera sin ser experto es: esto supone trabajar más por mucho menos dinero. ¿Eso es ser flexible y ser más competitivo? Bueno, ser flexible es un término que tiene contenido jurídico muy claro. Ser flexibles en el ámbito del derecho del trabajo significa capacidad de las empresas de adaptarse, de acomodarse a circunstancias que son cambiantes por su propia
propia naturaleza. Lo que ocurre es que el contenido de la flexibilidad, evidentemente, siempre es a costa de modificación de condiciones originarias que en el contrato eran más favorables. Y efectivamente uno de los efectos más claros de la flexibilidad laboral es la flexibilidad en materia de salario, tanto para descolgarse de convenios superiores que ya tenían establecidos incrementos que se dejan de aplicar en una empresa por estas circunstancias, o bien en otras muchas materias. De todas formas, déjame, Ana, porque me parece que esto puede interesar a quienes nos están escuchando. La flexibilidad interna reforzada al mismo tiempo que la flexibilidad de salida es un contrasentido. En términos estrictamente jurídicos... Pongamos un ejemplo. Flexibilidad interna es modificar las condiciones del contrato. Básicamente salario, jornada, sueldo, distribución del tiempo de trabajo, etcétera. Funciones, ese tipo de cosas que pasan por la idea de que se mantiene, se conserva el contrato de trabajo. En tanto, la flexibilidad de salida es facilitar la extinción de contratos. Si lo que queríamos era conservar los contratos para no provocar ese efecto de destrucción de empleo, hubiéramos debido reforzar mucho la flexibilidad interna sin al mismo tiempo reforzar de forma tan significativa la flexibilidad de salida. Porque facilitar el despido significa que el empresario reciba un mensaje de que lo fácil es eso. Amortizar plantillas, no reorganizar la producción. Se lo vamos a preguntar enseguida a Arturo Fernández, que representa a los empresarios de Madrid, pero también a los de toda España en la COE, y mencionabas los sueldos. Esto es una cosa que también llama la atención. Ese esfuerzo que se ha pedido en algunas empresas de te bajamos el sueldo para que no se despida a otros, tú dices que no ha ocurrido, pero es una realidad, y ahí tenemos los datos. La bajada de sueldos desde que comenzó la reforma laboral ha sido absolutamente brutal hasta octubre, diciembre. Ha repuntado un poquito en el primer trimestre de este año, pero es así, es un dato objetivo, Yolanda. No, se ha dicho siempre por los economistas que, en fin, de esto algo deben saber, que nuestros salarios estaban inflados, que no se correspondían con nuestros tejidos productivos. A eso iba, justamente, porque efectivamente una moderación salarial es evidente que era necesaria en muchos sectores por razones estrictamente de competitividad y del mercado global en el que nos movemos, pero se ha abierto la brecha. Se ha abierto la brecha entre los salarios altos y los salarios bajos, de manera que ahora ser miliurista es casi un privilegio, cuando hace unos años hablábamos de esos como los precarios del mercado de trabajo. Efectivamente, el mileurismo ha descendido todavía incluso en esa cantidad de dinero. Y